siga siempre ayudándonos, bendiciendo nuestro camino, nuestro caminar con Él, que nos siga dando esas fuerzas que necesitamos día tras día y año tras año, amén. Porque gracias a Dios que después de tantos años podemos decir que Dios está con nosotros. Aunque es algo que pasa día tras día, los días se convierten en semanas y meses y años, y gracias a Dios que aquí estamos todavía, amén. Porque Dios nos ha guardado, nos ha cuidado. Y les mandan saludos mis papás, siempre que hablo con ellos, especialmente cuando saben que voy a estar aquí presentando el mensaje, dicen salúdame a la iglesia, están orando siempre por nosotros, amén. Y vamos a entrar a la lectura esta tarde. Si gusta abrir su Biblia ahí en Filipenses capítulo 1 versos 1 al 6. Filipenses capítulo 1 versos 1 al 6. Amén. Y la palabra de Dios dice así, para toda honra y gloria de Él. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. En verso 6 una vez más dice: estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer esta oración para iniciar este mensaje de parte de Dios. Aleluya, Señor Santo, nuestro Rey, nuestro Dios Todopoderoso. Te damos gracias porque nos tienes aquí, Señor, este primer domingo del año. Señor, gracias te damos porque nos permites estar en tu casa de oración. Gracias por el tiempo que pudimos pasar presentándote, Señor, una ofrenda de labios ante ti, participando con los hermanos, Señor, aquí con alegría y cantando cantos ante ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú ahora nos bendigas esta tarde con tu palabra. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, Señor, que podamos recibir un mensaje de parte de ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar sus asientos. Amén. Amén. Es un verso muy bonito, ese verso 6, y por eso le puse el mensaje como título este día, le puse: Dios no deja las cosas a medias, o Dios no deja las cosas a la mitad. Amén. Esta carta a los filipenses está escrita por Pablo, aunque posiblemente no la escribió solo. Como nos podemos dar cuenta, en el saludo de la carta menciona a Pablo junto con Timoteo. Aunque la carta sí está escrita por Pablo y son las palabras de Pablo hacia los filipenses, es muy posible que Timoteo funcionó como el escriba de Pablo. Y la razón por eso es porque en el momento preciso, exacto que se escribió esa carta, Pablo se encontraba en la cárcel en Roma. Pablo se encontraba ahí encarcelado por causa del Evangelio, porque los enemigos de Dios y de la cruz no les gustaba que Pablo predicara el Evangelio, y por esa razón estaba encarcelado. Y varias veces lo encarcelaban por esa razón. Sin embargo, a pesar de que Pablo estaba en la cárcel cuando escribió este libro, esta carta a los filipenses, hay algo maravilloso que podemos aprender aquí. Y es el hecho que esta carta a los filipenses también es conocida como la carta de la alegría. La carta de la alegría. Aunque él estaba en la cárcel, se considera la carta de la alegría.
Filipenses tiene 4 capítulos, es un libro medio corto, pero a través de todo el libro Pablo menciona en varias ocasiones la alegría. De hecho, en este mismo libro se encuentra el verso que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En mi versión dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Fíjense las palabras que Pablo nos está diciendo mientras que él está en la cárcel. Nos dice, le está diciendo a los filipenses: alégrense, alégrense. Y él en su situación. Entonces es algo bonito que Pablo nos enseña aquí, que la alegría es algo bonito. Y esto nos dice mucho acerca del carácter de Pablo, la clase de hombre que él era, la clase de hombre que él llegó a ser, pero no por sus propios méritos, ni por su propia sabiduría, ni por sus propias fuerzas. Pablo, después de convertirse al Evangelio, sufrió mucho. Fue prisionero varias veces, fue náufrago, sufrió golpes y apedreadas, hasta estuvo a punto de la muerte. Pero a pesar de todo eso, él nunca renunció a Dios, sino que siempre fue fiel a Dios y siguió predicando el Evangelio. Pablo supo que todo lo que estaba pasando, todo lo que él vivía, era para gloria de Dios, y que ningún sufrimiento se puede comparar a la gloria venidera de Dios que se nos ha de revelar. Pablo conocía esto. Pablo fue moldeado por Dios y supo ser alegre en toda situación. Y parte de su alegría la leemos ahí donde estamos, en Filipenses 1, los versículos 4 al 5. Vemos parte de la alegría de Pablo. Filipenses 1, 4 y 5 dice: en todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría. ¿Por qué? Porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo se alegraba con el hecho que los hermanos estaban participando en el Evangelio que él predicaba, en la salvación que da Jesús. Y creo que es un sentir que todos podemos entender. Todo hijo de Dios sabe que es parte de una familia muy grande, la familia de Dios. Amén. Y cada vez que alguien se une a la familia de Dios, sentimos un gozo inexplicable. Y no solo nosotros sentimos el gozo, pero aún el cielo siente ese mismo gozo. Cuando Jesús cuenta la parábola de la oveja perdida, dice que cuando el pastor deja a las 99 ovejas para buscar a la que se perdió, después de encontrarla y regresar a casa con ella, reúne a sus amigos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Y luego dice Jesús ahí, dice: les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Entonces hay algo maravilloso, hay algo bonito cuando somos testigos de alguien que andaba perdido, pero que Jesús encontró. Nosotros participamos en la alegría que alguien siente cuando han recibido esa salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hecho que Pablo también dice que él ora con esa alegría por los hermanos que han participado en el Evangelio, nos demuestra que sí hay una cierta, y debe haber una cierta fraternidad entre nosotros. Que la iglesia de Dios, los hermanos, debemos apoyarnos unos a los otros. Que debemos participar en las alegrías y en los sufrimientos de cada uno. Es importante que nos tengamos presentes siempre y que oremos los unos por los otros. Aunque ya estemos en el Evangelio, no significa que no vamos a pasar situaciones, buenas o malas. La comunidad o esta fraternidad
que tenemos entre los hermanos en Cristo es de bendición, porque es bonito saber que tenemos un grupo de hermanos que oran por nosotros, y el apoyo que recibimos entre nosotros nos dan ánimo, nos alientan a seguir adelante. Y aparte del apoyo que nos damos entre hermanos, también es algo alentador saber que las situaciones que pasamos, sean eventos buenos o malos, tristezas o alegrías, todo lo puede usar Dios para perfeccionar la obra que Él ha comenzado en nosotros. Aquí quiero entonces entrar en el foco de la escritura, de la lectura del día de hoy. Y es el verso que quiero recalcar el día de hoy. Y es el mismo verso 6, Filipenses 1:6. Me lo leí 2 veces, pero lo voy a leer otra vez, porque dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Un punto clave que debemos notar inmediatamente de esta escritura es que la obra de Dios, la obra que Dios comenzó en nosotros, no llegará a su conclusión hasta el día de Cristo Jesús. Cuando la Biblia habla del día de Cristo Jesús, ese día es la segunda venida de Jesús. Es el día cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es ese mismo día glorioso, será el día que la obra que Dios comenzó en nosotros será perfeccionada. Ese es el día. Mire, hasta el cuerpo, hasta este cuerpo tiene que ser transformado. Pablo dice en su carta a los Corintios que lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Entonces, toda obra que Dios ha comenzado en nosotros será completo un día, pero no antes de su venida. Amén. Esto significa que mientras que vivimos en esta tierra, Dios no va a terminar su obra en nosotros. Y día tras día, mes tras mes, año tras año, Dios va a seguir trabajando en nosotros. Para alguien que no está en los caminos del Señor, no entiende esto, no entiende lo que significa eso. Es algo que puede sonar desalentador para alguien que no tiene a Cristo Jesús. Puede sonar así porque lo ven como algo negativo, creyendo que si la obra de Dios en nosotros no va a terminar hasta el día de Cristo, entonces significa que las luchas, las pruebas, las tentaciones, nada de eso va a parar hasta el día de Cristo. Pero lo ven de una manera negativa porque no tienen a Cristo en su corazón. La realidad es que no importa si uno tiene a Cristo o no, los problemas siempre van a existir. No, y nadie es exento de los problemas de la vida. Ni la persona con toda la riqueza del mundo va a vivir sin problemas. La única diferencia entre los problemas que tiene una persona que no tiene a Cristo y un hijo de Dios que sí tiene a Cristo es que Dios sabe usar toda situación para nuestro bien. Amén. Romanos 8:28. Mira lo que dice Romanos 8:28. Romans 8:28. Nos deja saber esto. Nos afirma eso mismo. Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, una persona que no tiene a Cristo nunca va a encontrar un sentido
o un propósito en sus problemas. En cambio, nosotros que somos hijos de Dios, sabemos que Dios las puede usar. Y aunque a veces no vamos a entender cuál es el propósito de cualquier problema que estemos pasando, podemos tener la plena confianza que Jesús ayuda para que sean para nuestro bien. Y algo que podemos tomar en cuenta que va casi a mano de esto es que la obra que Dios comenzó en nosotros la va perfeccionando. Cada día, año tras año, cada situación la va a ir perfeccionando, nos va a ir perfeccionando para llegar hasta la meta final, para llegar hasta el día del Señor, para ver la venida del Señor, para recibirlo confiadamente. Amén. Alguien que no tiene a Cristo puede sentirse desalentado con el hecho que Dios no va a terminar la obra en nosotros mientras que estemos en la tierra. Pero para mí y para nosotros es algo que nos debe alentar. Una vez más, el hecho que Dios no va a terminar la obra en nosotros hasta el día de Cristo Jesús no nos debe desanimar, más bien nos debe animar. Les voy a presentar 3 razones por qué creo eso, por qué nos debe animar. Y creo que hay más razones todavía, pero hoy voy a presentar 3. 3 razones. La primera razón es que las pruebas que pasamos en esta vida nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Las pruebas que pasamos esta vida nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Le invito a que lea conmigo en Santiago 1, 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Amén. Dice así, para honra y gloria de Dios, dice Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Amén. En otra versión dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia tiene varios significados, pero hay 2 que me llamaron mucho la atención. La primera definición de la palabra paciencia significa la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Esa es la paciencia. La segunda definición es que paciencia es la calma o tranquilidad para esperar. Las pruebas de nuestra fe nos ayudan a producir o desarrollar la capacidad de enfrentarnos a esas mismas pruebas que estamos teniendo. Y al producir esta paciencia en nosotros, nos ayuda a ser más firmes y no quejarnos ni dejar el camino del Señor, sino saber que tienen un propósito en nuestra vida y que esas pruebas nos están fortaleciendo para tener la calma de esperar y confiar en Dios. Amén. Las pruebas fortalecen nuestra fe. Las pruebas, amén, nos ayudan a pasar adversidades, nos ayudan a sufrir y ser fortalecidos sin quejarnos, sin rebelarnos, sin dejar el camino que vamos siguiendo. Amén. La segunda razón por qué debemos sentir animados, por qué debemos sentirnos animados o alentados con el hecho que Dios no ha terminado su obra, es porque las pruebas nos ayudan a buscar a Dios.
Las pruebas nos ayudan a buscar a Dios. Mire, lea conmigo en Salmos 18, verso 6. Salmo 18, verso 6 dice: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Amén. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios. Es un hecho que vamos a pasar pruebas que pueden causar preocupaciones, pueden causar tristezas o angustia. Pero aunque pasemos por esas dificultades, hay algo importante que debemos recordar: que en nuestra angustia debemos clamarle a Dios. Que en nuestra angustia podemos clamar a Dios. Cuando las pruebas que pasamos nos producen paciencia para no quejarnos, en lugar de culpar a Dios o en lugar de alejarnos de Dios, vamos a tener la confianza de buscar a Dios, de clamar a Dios, de acercarnos a Dios. Y qué bonito es saber que nuestras oraciones no son en vano. Dios escucha las oraciones. Él dice, el salmista dice: y mi clamor llegó a sus oídos. Él escucha la oración, Él escucha lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué estamos llegando a Él? Creo que muchas veces Dios usa las pruebas en nuestras vidas para que lo busquemos, para que tengamos una vida de oración. Las pruebas nos provocan a acercarnos a Dios una y otra vez. Cada vez que estemos pasando por luchas y pruebas, es lo que Dios usa para seguir obrando en nuestras vidas. Amén. La tercera razón por qué debemos sentirnos animados o alentados es porque mientras que Dios siga obrando en nuestras vidas, significa que Dios está con nosotros. Si Dios va a ir perfeccionando su obra que comenzó en nosotros hasta el día de Cristo Jesús, significa que Dios va a estar con nosotros hasta el fin. Amén. Hasta que lleguemos a la meta final, Dios va a estar con nosotros, porque Él quiere seguir obrando, Él quiere seguir perfeccionando lo que comenzó. Entonces Dios va a estar con nosotros en todo. Aún en las pruebas, Él va a estar con nosotros. Salmo 91 nos deja saber algo de esto. El Salmo 91, los versos 14 al 16. Salmo 91, versos 14 al 16 dice: yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Este Salmo 91 tiene algo muy especial porque los primeros versos, del verso 1 al 13, es el salmista está mencionando qué hace Dios por nosotros. Y lo interesante de este salmo es que del verso 14 al 16 es como que Dios está contestando lo que el salmista estaba diciendo. Y él dice: yo lo libraré. Es Dios hablando, dice: yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Versículo 15 dice: Él me invocará y yo le responderé. Y aquí está, dice: estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Amén. Una vez más nos recuerda aquí del punto anterior que si invocamos a Dios, Él nos responde. Pero luego dice que Él estará con nosotros. Dios va a estar con nosotros
en los momentos de angustia. El Señor nunca nos va a dejar. Él, aunque es algo que el mundo no entiende, para nosotros que estamos escondidos en las alas del Señor, es algo que nos da seguridad. Amén. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo necesita perfeccionar, si Él necesita seguir perfeccionando la obra en nosotros hasta el día que Él vuelva, para mí está bien. Porque esto significa que Dios va a estar conmigo. Él va a estar con nosotros. Él va a estar con nosotros hasta el fin, hasta que Él vuelva. Amén. Él va a estar con nosotros por el resto de la vida, porque Él quiere seguir obrando. Él quiere seguir perfeccionando la obra que Él comenzó. Amén. En la Biblia podemos encontrar varios ejemplos de hombres y mujeres que fueron usados por Dios. Pero Dios también tuvo que obrar en sus vidas. Personas que pasaron por pruebas y angustias porque Dios necesitaba cambiar sus vidas, obrar en ellos, cambiar sus corazones. Muchas veces los problemas que tuvieron estos personajes en la Biblia fueron causados por ellos mismos. Pero aún así Dios usaba esas situaciones que ellos causaron para el bien de ellos. Porque es lo que Dios hace. Él usa lo malo para el bien. Amén. Porque ellos eran llamados conforme al propósito de Dios. Uno de estos personajes era Jacob. Jacob fue un hombre, se puede decir malo, fue malo, fue manipulador, fue engañador, fue mentiroso, fue algo necio. Cuando él nació agarrado del talón de su hermano Esaú, y por eso le pusieron Jacob, porque eso significa su nombre, que va agarrado del talón. Pero su nombre también significa suplantar. Suplantar tiene otros significados, que también es como defraudar o engañar a alguien. Y qué interesante también que alguien que suplanta es alguien que es un usurpador. Es alguien que le quita el lugar a alguien que ya estaba ahí primero. O sea, su hermano Esaú nació primero, pero Jacob le iba a quitar ese lugar a su hermano. Es lo que significaba su propio nombre. Su propio nombre nos da como una pista, una clave de lo que va a ser la vida de Jacob. Amén. Antes que nacieran Esaú y Jacob, que eran gemelos, Rebeca sentía en su vientre que estos hermanos luchaban entre la vientre. Y ella llegó a hablar con el Señor y le presentó eso, porque no sabía por qué se luchaban el uno con el otro. Y Dios le dijo que el mayor iba a servir al menor. Es por eso que ya había esta lucha entre ellos. Amén. Y a través de sus vidas, cuando fueron creciendo, aunque Esaú era el hijo mayor, llegó un día donde llegó cansado y él le entregó el derecho de ser primogénito, se lo entregó a Jacob, ¿verdad? A Jacob manipuló esa situación, ese momento de vulnerabilidad donde Esaú sentía, él decía que se iba a morir. ¿Para qué le importaba ser primogénito? Si iba a morir, mejor, pues sí, dame de comer. Era la respuesta de Esaú. Y aunque sí es cierto que Esaú menosprecia su primogenitura, Jacob se podría haber esperado lo que Dios tenía para él, pero no era Jacob. No era así Jacob. Jacob era manipulador, era alguien que engañaba, era su naturaleza. Él quería obtener la primogenitura de su manera, y es lo que hizo contra Esaú. Y no solo eso, pero luego llegó el momento donde su padre Isaac iba a morir, iba a entregar la bendición a su hijo Esaú porque era el primogénito. Pero ¿qué hizo Jacob?
se hizo pasar por su hermano. Se hizo pasar por su hermano Esaú y así de esa manera engañó a su padre. Engañó a su padre para que él recibiera la bendición y no Esaú. Aunque Dios le había dicho a Rebeca que el hijo mayor iba a servir al menor, de una manera le estaba diciendo Dios a Rebeca que Jacob iba a tener ese lugar. Era como que Dios le estaba diciendo, él será el que va a recibir la bendición. Pero ellos no quisieron esperarse y usaron engaños, usaron mentiras, usaron su naturaleza humana para obtener lo que ellos creían que deberían de hacer. Aunque Dios tenía sus planes, pero nunca vamos a saber cuál era el plan perfecto de Dios porque no llegó a suceder. Jacob tomó todo en sus manos y él engañó a su padre y él le robó la bendición a Esaú. Y por esa razón él tuvo que huir. Él tuvo que huir porque Esaú estaba atrás de él, lo quería matar por lo que él había hecho. Entonces Jacob huyó. Y hay algo interesante que sucede cuando Jacob huye. Jacob tiene un sueño esa noche y dice la Biblia que Dios se le presenta a Jacob en ese momento y le dice Dios a Jacob, le dice, yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Entonces Dios de una manera, aunque Jacob siempre hacía sus maquinaciones, él siempre hacía sus propios engaños, Dios de una manera le quería decir a Jacob, todavía estoy contigo, todavía tengo un plan para ti, todavía te quiero usar, todavía te quiero bendecir. Entonces Dios le mostraba a Jacob que él estaba con él. Aunque Jacob no era el hombre perfecto, Dios tenía que obrar en él, pero Dios le quería dejar saber que él estaba con él. Sin embargo, la respuesta de Jacob nos recuerda de su naturaleza. Después que Dios le dice a Jacob que él va a estar con él, que lo va a proteger, que lo va a bendecir, Jacob dice en su respuesta, dice, si Dios me acompaña, y si Dios me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Entonces el Señor será mi Dios. O sea que Jacob todavía le estaba dando sus propias condiciones a Dios. Aunque Dios ya le estaba diciendo, yo te voy a bendecir, yo te voy a proteger, yo estoy contigo. Jacob decía, si Dios lo hace, entonces será mi Dios. Si Dios me alimenta, entonces será mi Dios. Jacob todavía tenía esa lucha que no dejaba, no se rendía todavía a Dios, no dejaba que el propósito de Dios funcionara en su vida, no dejaba que el propósito de Dios se perfeccionara en su vida. Él todavía quería seguir siendo Jacob, quería seguir siendo engañador, manipulador. Entonces Jacob siguió huyendo y llegó a la casa de Labán, y ahí es donde conoció a Raquel. Y durante esos años es como que Dios le estaba dando una lección de humildad a Jacob, porque Labán luego le dio una dosis de su propia medicina, ¿no? Él quería a Raquel, él quería casarse con Raquel, pero ¿qué pasó? Labán le entregó a Lea en lugar de Raquel. Después de trabajar 7 años, le entregaron la hermana que no quería. Entonces Labán lo hizo trabajar otros 7 años más para que le diera la que sí quería. Entonces él mismo, Jacob, fue engañado en esa situación. Es como que Dios le estaba mostrando, esto es lo que tú haces, esto es lo que tú haces, tú engañas a la gente, tú le causas daño a los demás. Es como que Dios quería saber, que le quería mostrar
cómo era él, su naturaleza. Amén. Y todo eso era porque Dios estaba obrando en la vida de Jacob. Por fin, después de muchos años, el Señor le dice a Jacob que regresara a la tierra de su padre. Y Dios tenía un plan para él. Dios tenía un plan para encontrarse con Jacob en ese momento que iba a regresar. Jacob no sabía lo que le esperaba. No sabía que Dios ya tenía un plan durante este viaje que iba de regreso a casa, de regreso a donde Dios comenzó la obra en él. Dios iba a tener un encuentro con él cuando iba de regreso donde todo comenzó. Amén. Y así nos pasa a veces, creo, donde Dios tiene que encontrarse con nosotros en esas situaciones que no todas las veces las causamos nosotros, pero cuando nos encontramos en situaciones y no sabemos cómo rendirnos a Dios, no sabemos cómo entregar las situaciones a Dios, o no aceptamos que debemos cambiar algo en nuestras vidas, Dios llega a nuestro encuentro y Él quiere seguir tratando con nosotros. Él nos tiene que mostrar algo. Entonces, ¿qué pasa en este momento? ¿Qué pasa en ese momento que Jacob va de regreso a su casa? Jacob reconoce que se va a encontrar con su hermano Esaú y no sabe si Esaú todavía va a estar enojado con él, no sabe si Esaú lo va a querer matar. Entonces él ora a Dios y le dice: Dios, protégeme de Esaú, haz que Esaú no me mate. Y le ora a Dios esa noche. Pero no solo eso pasa, amén. Sabemos que Dios llega a su encuentro esa misma noche. La Biblia dice que un hombre se apareció y luchó contra Jacob. Y hay algo maravilloso ahí. Sabemos que a través de la historia, sabemos que ese hombre era Dios. Sabemos que ese hombre no era ningún hombre ordinario, era el Todopoderoso que estaba luchando contra Jacob. Y en esa lucha sucede algo maravilloso a Jacob. Si la Biblia dice que este hombre lucha contra Jacob y que Jacob está prevaleciendo, pero no significa exactamente que Jacob está venciendo a Dios. Dios es el Todopoderoso, nunca lo van a vencer. Pero lo que está dejando saber la Biblia es que es un sentir que estaban luchando y Dios lo vencía, Dios lo tumbaba, pero Jacob no se daba por vencido. Él se levantaba y luchaba contra Dios otra vez. Luchaba contra Dios, y aunque Dios lo tumbaba otra vez, él se levantaba y seguía luchando contra Dios. Él prevalecía porque no se estaba dando por vencido. Él era tan necio, era su naturaleza ser tan necio que no se quería dejar vencer. Y por eso él seguía luchando toda la noche contra este ángel, contra Dios, el Todopoderoso. Cuando Dios vio que no se estaba dando por vencido, amén, es cuando le deslocó la coyuntura, amén. Y la Biblia dice que Dios le estaba diciendo: suéltame porque ya va a salir el sol, suéltame. Pero ¿qué le decía a Jacob? No te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Amén. A veces podemos ver la historia como que Jacob tiene a Dios, amén, como que él tiene a Dios y que Dios no puede contra él, pero no es lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando es que Dios ya lo había herido. Dios ya hirió a Jacob y Jacob ya no podía hacer nada. Él ya no podía luchar más contra Dios. Entonces lo único que él podía hacer es agarrarse de Dios, agarrarse de este ángel. Es lo único que él podía hacer. Ya no podía pelear más, ya no podía luchar más. Entonces solamente se estaba agarrando de Dios. Y le decía: no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Porque él reconoció en ese momento que este hombre, este ángel, Dios Todopoderoso, era el único que lo podía bendecir. Era el único que podía cambiar su vida. En esos momentos,
Cuando Jacob le pide la bendición, Dios le pregunta, ¿cómo te llamas? Dios le pregunta, ¿cómo te llamas? Y ahí hay algo maravilloso, porque es un momento donde Jacob tuvo que llegar a una realización. Jacob tuvo que hacer una decisión. Anteriormente en su vida, cuando él engañó a su padre le hizo una pregunta similar. Cuando Jacob llegó pasándose por Esaú, su padre le dijo, ¿quién eres? ¿Quién eres, hijo mío? ¿Quién eres tú? ¿Cuál de mis hijos eres? Y Jacob respondió, soy Esaú, tu primogénito. Amén. Esa era la naturaleza de Jacob. Y ahora Dios le estaba preguntando, ¿cuál es tu nombre? Como si Dios no sabía con quién estaba luchando. Como si Dios no sabía quién era este hombre. Él sabía que era Jacob. Pero esa pregunta no era para Dios. Esa pregunta no era para que Dios supiera la identidad de este hombre. Era para que este hombre se diera cuenta de su identidad. Para que este hombre se diera cuenta quién era él, quién había sido, qué había hecho. Entonces por fin dice, me llamo Jacob. Soy mentiroso. Es como decir, soy el que engaña. Soy el que he huido. Soy el que me robé la bendición. Soy el que no te hace caso. Soy el que, aunque yo sé que tienes planes para mí, yo quiero hacerlas a mis propias fuerzas. Pero Jacob finalmente se rinde y dice, soy Jacob. Y en ese momento es cuando dice, ya no te llamarás más Jacob, serás Israel. Amén. Dios cambió la naturaleza de Jacob. Amén. Dios lo bendijo en ese momento porque Él viene siempre a nuestro encuentro. Amén. Él quiere cambiar los corazones, Él quiere cambiar nuestras vidas, Él quiere estar con nosotros siempre, Él quiere perfeccionar esa obra que Él ha comenzado. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que Jacob regresa. Amén. Regresa a casa, se encuentra con Esaú y a su sorpresa Esaú viene corriendo hacia él porque Esaú está alegre que viene su hermano. Se reconcilian. Amén. Y Dios lo ayudó en esa situación porque él finalmente se pudo entregar a él. Finalmente se entregó a Dios y los planes que Dios tenía para él. Amén. Y tal vez podamos ver esta historia y usted piensa, pues no me identifico mucho. Yo no soy mentiroso, no soy manipulador, yo no hago lo que Jacob hacía. Bien, tal vez le entiendo en esa parte, tal vez yo no me identifico con él, aunque es mi tocayo, se llama Israel. Pero podemos ver otros ejemplos. Tenemos el ejemplo de José, que viene siendo un hijo de Jacob, ¿verdad? José, hijo de Jacob, que no es casualidad tampoco, es como que la obra de Dios siguió. Amén. Jacob es el padre de los 12 hijos de las tribus de Israel, y es la obra que Dios siempre quiso hacer en Jacob. Y José era alguien que él seguía a Dios. José era alguien que él quiso hacer las cosas bien para Dios. José fue probado porque otros le causaban problemas. Él siempre tenía su enfoque en Dios, pero ¿qué pasaba? Sus hermanos lo odiaban, sus hermanos lo vendieron a unos ismaelitas. Esos ismaelitas lo llevaron a Egipto y en Egipto lo entregaron con uno que se llamaba Potifar. Y este Potifar era un oficial, un funcionario del faraón, y era capitán de su guardia. Y el Señor dice en el capítulo 39 de Génesis, donde se encuentra la historia de José, dice que el Señor estaba con José. Dice que porque Dios estaba con José, todo le salía bien. Todo le salía bien
a José, y porque todo le salía bien a José, también Potifar, la casa de Potifar, era bendecida por José. Amén. Y sabemos que luego José termina en la cárcel, amén, porque la esposa de Potifar lo acusó falsamente. Pero ¿sabe qué dice la Biblia ahí en el capítulo 39 de Génesis? Dice que aunque José estaba en la cárcel, el Señor estaba con él y le mostraba su amor. Yo no sé cómo Dios le mostraba su amor, pero José sabía que Dios estaba con él. Aunque él estaba pasando luchas, aunque él estaba pasando pruebas, aunque él le fue fiel a Dios, él corrió de la tentación. Él no quiso caer en esa tentación de la esposa de Potifar, él huyó. Pero aún así, aunque él estaba haciendo lo correcto, termina en la cárcel, termina arrestado, termina en estas pruebas, estas luchas. Pero la Biblia dice que Dios estaba con él. Amén. Y sabemos que después de muchos años, después de unas situaciones, él salió de la cárcel. Y no solo eso, pero llegó a ser el segundo en autoridad en Egipto. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Amén. Y después que sucedió esa hambre, en esos años que sucedió la hambre en Egipto, llegaron los hermanos de José, los mismos hermanos que lo habían vendido, llegaron y después de un rato, después de varios viajes, se reconciliaron cuando José se les reveló a ellos y les dijo quién era él. Y Dios trajo esta reconciliación entre ellos, porque la obra de Dios nunca termina. Amén. Dios siempre sigue obrando. Dios sigue perfeccionando la obra que Él comenzó. Amén. Y al final de esta historia de José en Génesis, los hermanos de José piensan que después que Isaac murió, el padre de ellos piensan que José se va a vengar todavía, que les va a hacer algún mal. Pero José les contesta esto y les dice: es verdad que vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que estamos viendo hoy, salvar la vida de mucha gente. José reconoció que todos sus problemas, todas sus luchas que tuvo en toda su vida, aunque no eran por causa de él, aunque fueron planes de otros, él sabía que Dios puede transformar cualquier mal que otros tengan pensado, planeado para nosotros. Dios lo puede transformar al bien. ¿Por qué? Porque Dios sigue perfeccionando su obra en nosotros. No importa los planes que el enemigo tenga para nosotros. Y con esto termino. No importa los planes malos que el enemigo tenga para nosotros. Y no importan las situaciones ni problemas que pasemos por esta vida. Dios las transforma en bien. Dios nunca deja nada a medias. Dios nunca deja nada a la mitad. Dios nunca deja una obra que Él ha comenzado sin terminarla. Amén. Ahora, si eso significa que Dios va a estar conmigo, si esto significa que Dios no va a terminar su obra en mí, en nosotros, hasta el día que Él vuelva, como dije anteriormente, para mí está bien. Porque Dios va a estar conmigo. Dios va a estar con usted. Amén. Si Dios, no sabemos si viene hoy, si viene mañana, si viene el año que viene o en 5 años, no importa. Mientras que Dios esté perfeccionando su obra en nosotros, Dios está con nosotros. Amén. Y por eso dijo Pablo: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Y así dejo este lugar a nuestro pastor. Amén. Que Dios siga
obrando en nuestras vidas siempre. Amén. Que Dios está con nosotros. Amén, amén. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puestos de pie, hermanos. Qué bonito es recibir la palabra del Señor. Y digo recibir porque tenemos que recibir la palabra del Señor. Dios va perfeccionando. En qué etapa de nuestra vida va el Señor, la irá perfeccionando. ¿Qué queremos? ¿En qué estamos nosotros? ¿En qué situación nos encontramos? Pero eso va a ir conforme a nosotros nos vamos asincerando con el Señor, como lo hizo Jacob. Yo soy Jacob. Y tenemos que hacer eso, ¿no? Tenemos que abrir nuestro corazón hacia Dios para que Él cambie nuestro corazón, para que Él nos ayude. Necesitamos que nosotros abrir nuestro corazón al Señor y Él nos va a ir ayudando. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por este mensaje, Señor, que has dado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes cada día, cada paso que damos, que vamos descubriendo nosotros nuestra naturaleza, Señor. Esa naturaleza, Señor, que necesita ser transformada. Esa naturaleza que necesita ser, Señor Jesús, regenerada. Tú, Señor, eres el único que puede, Señor Jesús, hacernos entender lo que nosotros debemos, Señor Jesús, de confesar, lo que debemos nosotros de dejarte en tus manos para que tú, Señor, sigas perfeccionando. Tú nos dejas, Señor, a veces que nuestra naturaleza, Señor Jesús, vaya accionando, Señor, pero con un propósito de cambiar nuestro corazón, de renovar nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Queremos, Señor Jesús, abrir nuestro corazón. Como dice el Salmo, Señor, el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en él camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Así nosotros, hermanos, tenemos que decirle, Señor, enséñanos a ver, Señor, a confesar, a ver, Señor, lo que está dentro de nosotros. A veces no sabemos perdonar, a veces no recibimos el perdón, a veces batallamos con rencor, a veces batallamos nosotros con orgullo propio, a veces batallamos también nosotros al autoamarnos y muchas cosas que Dios nos va enseñando. Dios necesita que nosotros vengamos a Él. Dígale esto, ahí donde está. Si este mensaje es para mí, para usted, para todos los hermanos, cuando usted es sincero y dice, Señor, renóvame, cámbiame, ya no quiero ser igual. Esto me está lastimando, me está perjudicando en mi vida. Yo tal vez no lo alcanzo a ver, no lo alcanzo a ver. Pero si me someto a ti, Señor, tú me lo harás ver. A los humildes dentro de mi corazón. Dígale eso. Necesitas de mí. Otra vez. Porque todo que hay dentro de mí Dígase nomás, hermano. necesita ser A veces nos ponemos en una situación, en una situación donde todo que hay dentro de mí. pensamos que estamos bien y no lo estamos. Pero ¿cómo cambiar eso? ¿Cómo cambiar aquello que a veces está tan ligado a nuestra naturaleza? Está tan ligado a mí, que nos ha lastimado, Señor Jesús, pon en mí
no podemos aún entenderlo. Pero cuando Dios dice, ¿qué quieres que te cambie? ¿Cómo te llamas? Podemos ver la mano de Dios, hermano, que nos suelta de esa naturaleza. Y así vamos, el Señor perfeccionando nuestro carácter, nuestra forma de ser. Él va perfeccionando cada día de mentirosos a hombres de verdad. Aleluya. De injustos a justicieros. Aleluya. Dios sigue trabajando en mí y en usted. Dijo Pablo, no que ya lo he alcanzado y que sea perfecto. Todavía no, hermano. Pero el Señor nos quiere preparar y estar limpios, listos para el día cuando Él venga, nos vayamos con Él. Gracias. ¿Cuántos podemos decir renuévame, Señor? ¿Cuántos podemos decir renuévame, Señor? Renuévame, Señor Jesús.